escuchan sin micrófono? Sí, es que mucho. Ah, ok, bueno. No, si es grabación, pues hay que seguir, ¿no? Vamos a dar lectura. Hoy vamos a ver Hechos 1, del 1 al 22. Vamos a leerlo, por favor, hermanos. Lo vamos a leer alternadamente. Voy a leer yo el 1, ustedes el 2, yo el 3, ustedes el 4, y todos nos juntamos en el 22, por favor. Y dice de la siguiente manera: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Los, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: ya era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y todos juntos, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Amén. Pues bien, hermanos, como lo comentaba, vamos a dar inicio a la escuela dominical. Le doy gracias a Dios que me permita nuevamente estar aquí. Pasó mucho tiempo para poder regresar a esta iglesia. Y lo que les quería comentar es, creo que estoy en una o dos escuelas dominicales. La idea es tratar de hacer esta escuela dominical un poco más dinámica. Y más dinámica me refiero que vamos a tener que participar un poco más todos, ¿sí? Es lo que les voy a pedir, que seamos un poquito más participativos, y así es como lo estamos diseñando de esa manera.
Ese era un punto que quería tocar. Y el otro punto que yo quería tocar es que vamos a estar hablando del Espíritu Santo y del poder del Espíritu Santo. Pero aquí, cuando hablamos o cuando decimos poder del Espíritu Santo, en lo que vamos a ver, nos vamos a estar refiriendo específicamente el poder del Espíritu Santo para evangelizar, ¿sí? Sabemos que hay milagros, sabemos que hay don de lengua y eso, pero no nos vamos a meter en esas áreas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, tengamos en mente que cuando digamos poder del Espíritu Santo va a ser igual a evangelizar. También les voy a pedir que si tenemos alguna duda, esta es el momento de sacar nuestra duda, ¿no? La idea es que todos nos retroalimentemos, de que todos conozcamos. Lógicamente, yo he sacado algunas ideas de lo que he leído, pero no quiere decir que sean todas las ideas, ¿no? Sabemos que alguno de ustedes a lo mejor puede tener, o Dios lo puede haber no iluminado, ¿no? Le puede haber hecho ver algo que a mí no me ha hecho ver y es válido. Entonces, si pueden comentarlo aquí, sería excelente, ¿no? Pues bien, vamos a verlo primero. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hechos 1, del 1 al 22. Aquí lo primero que quiero comentar es lo siguiente. Primer tratado se está refiriendo al libro de Lucas. El escritor se refiere a este libro, y este libro de Lucas precisamente nos habla de la cronología de la vida de Jesús, de lo que Jesús hizo y enseñó mientras estuvo en la tierra, ¿verdad? La segunda parte, donde dice, oh Teófilo, busqué un poquito, y hay varios historiadores, varios eruditos que leen y se dedican específicamente a tratar de entender la escritura profundamente, y comentan, algunos dicen que oh Teófilo se refiere probablemente a algún oficial del gobierno que tiene algún tipo de autoridad, pero hay otros que dicen que probablemente Teófilo sea un nombre simbólico, porque según vi por ahí, Teófilo quiere decir amados de Dios. Teo creo que es Dios y filo creo que es amor, por ahí. Entonces, teniendo esto como base, lo que sí sabemos, yo creo y entendemos todos, es que Dios nos está hablando, ¿sí? Entonces, aquí el escritor nos está diciendo qué es lo que Cristo hizo y nos está hablando a nosotros. La primera pregunta que yo les tengo es, ¿para qué nos está hablando? ¿Qué es lo que nos está diciendo o nos quiere decir el escritor, o qué es lo que Cristo nos está diciendo con sus palabras en estos versículos? ¿Qué es lo que busca el Señor? Ya vimos que el escritor dice que se refiere al primer libro, que es toda la cronología de lo que hizo Cristo. Nos habla a nosotros. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo? ¿O qué es lo que nos quiere decir? Exacto. Cristo nos está pidiendo, hermanos, que hagamos lo mismo. Por eso nos está mostrando, nos va a mostrar qué es lo que Él hizo. Ahora bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué fue lo que Cristo hizo mientras estuvo aquí en la tierra? Enseñó, ¿verdad? Entonces, por decirlo de alguna manera, hechos de Cristo en la tierra fue enseñar, ¿verdad? O evangelizar, también se le puede decir, ¿no? Muy bien. Ya vimos los primeros puntos. Nos está mostrando qué es lo que quiere Cristo que hagamos, y Cristo evangelizó o enseñó. Después dice, en los siguientes párrafos, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Lo que yo quiero o lo que he podido entender de esta parte es que Cristo buscaba que los apóstoles entendieran que Él mismo ya no iba a estar aquí, porque Cristo iba a partir, ¿verdad? Él dio una enseñanza, Él los capacitó, pero Él iba a partir.
Pero cuando Él partiera, ¿quién se iba a quedar en su lugar? Exacto, hermana, el Consolador. ¿Quién es el Consolador? Bendito el Señor, ¿verdad? Entonces Cristo se fue, pero nos dejó al Espíritu Santo con nosotros. ¿Y para qué es el Espíritu Santo en nuestras vidas? Para recordarnos todo lo que Él hizo y enseñó, poniéndolo a lo mejor una manera más práctica, es nuestro acompañante y nuestro guía en todo momento, ¿verdad? Entonces Cristo se fue, pero nos dejó el Espíritu Santo para que Él nos guiara, para que fuera nuestro acompañante. Ahora bien, basado en este mismo texto, en estos mismos párrafos, hay algo que me llama mucho la atención, que dice, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Entonces Cristo se fue, dejó al Espíritu Santo que nos va a guiar y dice que les estaba dando mandamientos a los apóstoles por medio del Espíritu Santo. Lo primero que yo me pregunté, dije, bueno, ok, ¿qué es un mandamiento? Y pude ver que un mandamiento en el concepto bíblico es una orden divina, una orden de Dios. Ahora bien, ¿a quién le estaban dando los mandamientos? A los apóstoles, ¿verdad? ¿Por qué le daba el mandamiento a los apóstoles? Porque ellos se iban a quedar. Muy bien, ¿y para qué se iban a quedar? Para evangelizar. O sea, Cristo le permitió a los apóstoles que ellos entendieran lo que Él estaba haciendo, les mostró que Él lo que había hecho porque quería que ellos hicieran lo que Él había hecho, ¿verdad? Porque así Cristo lo había dispuesto en su corazón. Ahora bien, la pregunta que yo les quiero hacer, hermanos, ¿creen ustedes que Cristo mismo, que Dios mismo, los ha escogido a ustedes para que entiendan su palabra? Sí, ¿verdad? Cristo nos ha escogido para que entendamos su palabra, pero ojo, no únicamente para que la entendamos, sino para qué también. Exacto. Entonces lo que nosotros aprendemos tenemos que transmitirlo, igual que lo hicieron los apóstoles, porque el Señor en su infinito amor nos ha permitido que entendamos, como a ellos les permitió que entendieran. Porque hay partes o versículos de la Biblia que dice, ¿a quién les tenían tapados sus ojos, verdad? Dice que no les iba a permitir que abrieran sus ojos. A nosotros nos ha permitido entender que Él nos ama, que Él sufrió por nosotros y que nosotros tenemos que entender eso y compartir eso a otras personas. Porque hemos recibido un regalo muy grande, que es la salvación. Y no sería justo que nomás nos quedáramos nosotros con ese regalo, ¿verdad? Tenemos que pasarlo más adelante. ¿Ok? Seguimos leyendo los siguientes versículos. A quienes también, después de haber padecido, dice, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Aquí hay una parte que me llamó mucho la atención. Y vamos a tratar de ver la similitud donde dice, después de haber padecido, se presentó vivo. Y después dice, y les mandó que no se fueran de Jerusalén. A lo mejor decimos, bueno, pero ¿qué similitud hay entre una cosa y otra, no? Cuando Cristo dice, o cuando la palabra dice que después de haber padecido se presentó vivo, ¿qué es lo que nos quiere dar a entender? Después de haber padecido, ¿qué es padecer? Sufrir. Después de haber sufrido, se presentó vivo, resucitado. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ajá. Exacto, ese sería una. Entonces, tratando de establecer lo que le quiero decir, Él sufrió, ¿verdad? Hubo un sufrimiento.
pero después se presentó vivo. Bueno, una flechita, ¿no? ¿Qué le quiero decir con esto? Para tratar de entender cuál es la similitud. Aún cuando Cristo padeció, Él no se enfocó en el padecimiento, ¿verdad? ¿En qué se enfocó Él? ¿Alguien dijo algo? A ver. En que está vivo. ¿Y está vivo para qué, hermano? Para ayudar, para compartir. O sea, Él se enfocó en lo que tenía que hacer para Dios, para su Padre. Entonces, su sufrimiento se olvidó de eso. Y se enfocó en lo que tenía que hacer, se enfocó hacia adelante. Ahora bien, ya teniendo esto como base, ¿qué es la similitud cuando Cristo les dice, y les mandó que no se fueran de Jerusalén? ¿A quién les mandó? A los apóstoles. ¿Qué es lo que estaba pasando o qué es lo que empezó a pasar en cuanto Cristo fue crucificado? Hagamos memoria. ¿Qué pasó después de que Cristo fue crucificado? ¿Qué le pasó a los apóstoles? ¿Qué le pasó en sí? ¿Tuvieron miedo? ¿Por qué? Porque los querían matar, ¿verdad? De ahí que Cristo les esté diciendo, les esté mandando que permanezcan en Jerusalén. ¿Por qué les está diciendo esto? Para que no se enfoquen en el sufrimiento, sino se enfoquen en lo que Dios quiere que hagamos para Él. Porque los estaba reafirmando, exacto. Así es. Yo sé que es difícil, o más bien era difícil para ellos. Probablemente, a veces me pongo a pensar, bueno, si lo quiero aplicar a mi vida, ¿cómo sería? Muchas veces a mí me da miedo compartir, ¿no? Créanmelo. No piensen que vengo aquí bien gustoso. No, hermanos. Tiemblo. Yo creo que todos los que alguna vez hemos compartido aquí temblamos. Pero Dios nos dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Entonces les estaba diciendo, no tengan miedo, tienen que quedarse en Jerusalén. Yo les estoy mandando que se queden en Jerusalén. Probablemente ellos, digo, y eso es algo que yo me imagino, no dice la Biblia, eso es algo que yo me imagino. Estaban temblando en su carne, ¿verdad? Porque el compartir en esos momentos, en ese tiempo, era vida o muerte. Y aún así Cristo les dice, espérense en Jerusalén. Como dice hermana, para reafirmar, ¿verdad? Y Cristo tenía el poder de protegerlos. Les había mostrado muchos milagros, ¿verdad? Dice un poquito más adelante que se presentó con pruebas indubitables, como dice la hermana, para reafirmar, ¿verdad? Lo que les estaba diciendo. Para reafirmar que ellos tenían que esperar y que Él los iba a proteger. ¿Qué son pruebas indubitables? Yo me puse a buscar un poquito. Indubitable quiere decir que no hay espacio para dudas. Si bien sabemos que había mostrado muchos milagros que eran indubitables, ¿verdad? El traer a Lázaro de los muertos era algo indubitable. La misma resurrección del Señor Jesucristo era algo indubitable. Otra prueba, si vamos a Juan 20, 19 y 20, alguien que me ayude, por favor. Entonces, pruebas indubitables. ¿Sí? Juan, ¿sí? Juan 20, 19, 20, hermana. Uh-huh.
Amén. Ahora yo les pregunto, ¿cuáles son las pruebas indubitables que vemos aquí? Ya vimos la resurrección y todo, pero específicamente en este versículo. Una serían las manos, ¿verdad? Las heridas. ¿Qué otra? ¿Mande? Exacto, ¿verdad? Dice que fueron sus heridas. Puerta cerrada. Es por decir unos ejemplos, ¿no? De cómo él estaba mostrando estas pruebas, ya se las había mostrado, se las vuelve a mostrar porque quería reafirmar que no tuvieran miedo. Muchas veces tenemos miedo a hacer las cosas, pero Dios nos muestra pruebas indubitables en nuestras vidas. ¿A quién de aquí Dios le ha mostrado una prueba indubitable? Hermana, si puede comentar, ¿verdad? Bendito el Señor. Amén. Yo sé que a alguien de acá también algo le ha pasado, algo indubitable le ha sucedido en su vida. ¿Quién quiere contarnos algo que les haya sucedido? Que Dios haya manifestado de esa manera que no esperábamos, pero lo ha mostrado, para que no tengamos miedo. ¿Alguien? ¿Hermana? No, hermana, no quiere. Dígame, hermano. Uh-huh. Wow. Bendito el Señor, también fui policía. Bendito el Señor. Y qué testimonio tan grande que el hermano dice, el Señor me guió y me llevó. Y que él se dejó guiar. Pero es en esos momentos que a lo mejor su carne decía, no, pues yo no quiero ir, ¿verdad? ¿Quién va a ir ahí? Yo también conozco esa zona complicada. Pero él sabía que no iba solo. ¿Quién iba con él? Bendito el Señor, ¿verdad? Wow, sigue diciendo el texto que que esperaran una promesa, que era la promesa del Padre, la promesa de Dios, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuál era esa promesa? Exacto, que serían bautizados en el Espíritu Santo. Ahí en el versículo 5 nos dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahora yo les quiero preguntar esto, y esto tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque, y lo digo con mucho respeto, a veces podemos confundir las manifestaciones o el bautismo a lo mejor del Espíritu Santo. Nosotros lógicamente creemos en el bautismo del Espíritu Santo, pero creemos en el bautismo del Espíritu Santo desde que somos bautizados, ¿verdad? De cuando recibimos a Cristo, en ese momento somos sellados, ¿correcto o no es correcto? Y si no, podemos leer Efesios 1:13, ¿alguien que me ayude? Efesios 1:13. Bendito el Señor, amén, ¿verdad? Dijo, fuiste sellados. Entonces fuimos sellados, ¿no? Luego me gusta establecer eso,
Si tenemos alguna duda, porque digo, justo estos temas, esta parte a lo mejor va a estar un poquito difícil, ¿no? Yo inclusive comentaba ayer con un hermano aquí, y me das punto y digo, no, pues sí tiene razón, y estamos ahí tratando de ver, ¿no? Y el hermano muy sabiamente me dijo, yo creo que hay que aclarar, y sí, cierto, hay que aclarar ese punto, ¿no? De cómo se manifiesta el Espíritu Santo, de qué es exactamente lo que nosotros buscamos aquí al decir, que va a recibir poder del Espíritu Santo, ¿no? Pues bien, tratando de regresar a lo que es el texto en sí, dice, ¿qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Qué significa ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿No lo escuché? Volver a nacer, ¿sí? Sí. Ajá. Exacto, así es. Poniéndolo un poco más práctico, más gráfico, ¿cómo sería? Ser bautizados. ¿Qué pasa cuando nos bautizamos aquí atrás? Exacto, pero digo, físicamente, ¿qué hicimos? Orimos, alguien dijo, ¿quién dijo sumergidos? Nos sumergieron, ¿verdad? Y nos sacaron, si no, ni nos ahogamos, pero digo, sí nos sumergieron. Entonces, ser bautizados con el Espíritu Santo sería lo mismo, ¿no? Cuando sumerges algo en el agua y lo sacas, ¿cómo sale? Mojado totalmente. No hay una parte que no saques que esté mojado. ¿Sí? La diferencia es que si tú te vas y te mojas a un río, ¿qué pasa? Vas, te mojas y te secas, ¿no? Te pones al sol y ya te secaste. Ahí que nos tardamos menos, tenemos menos pelo, pero con el bautismo del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Nos sumergimos, nos mojamos, por decirlo, nos empapamos, ¿y qué sucede? Amén, hermano, así nos quedamos. Nos quedamos con el Espíritu Santo dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo, porque el mismo apóstol Pablo lo dijo. En Romanos 8:9, ¿alguien me ayuda con Romanos 8:9? Wow. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, no somos de Cristo. Ahora bien, tener el Espíritu de Cristo, haber sido sumergidos en el Espíritu de Cristo, no quiere decir que vamos a hacer cosas raras e inusuales. Y esto lo digo bíblicamente, lo digo con mucho respeto para todas las denominaciones. No significa que vamos a hacer cosas probablemente que a lo mejor buscamos, y lo digo por mí, para atraer la atención hacia nosotros. El objetivo principal de que nosotros recibamos al Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Mande? Esa es una, pero el objetivo principal por el que nosotros recibimos el Espíritu Santo, o el objetivo principal por el cual el Espíritu Santo se manifiesta, para servirle, para evangelizar, para que Dios sea glorificado. Entonces, si hay alguna manifestación del Espíritu Santo, yo se los digo, en mi vida se ha manifestado, ya que aquellos saben lo que pasó con mi hija. A lo mejor no les platiqué tampoco. Una ocasión a mí me andaban bajando del carro en Reynosa, dicen que me iban a secuestrar, dicen que yo no lo sé, solo sé que Dios me protegió. Entonces, esas manifestaciones son para que Dios sea glorificado. Los milagros, ¿para qué son? Para que Dios sea glorificado. Que se lo recuerdo, aquí estamos hablando del poder del Espíritu Santo, de las manifestaciones, ¿para qué quedamos? ¿Cuál era el objetivo principal? Para evangelizar, ¿verdad? Para que compartamos la palabra del Señor. ¿Por qué era importante que los apóstoles fueran sumergidos o fueran llenos del Espíritu Santo? Pero en el caso de ellos, ¿por qué era bien importante que tuvieran el Espíritu, que supieran que el Espíritu estaba con ellos, que supieran que el Espíritu los acompañaba?
para no tener miedo. Exacto. Porque estaban sufriendo persecución de vida o muerte. Entonces era bien importante que ellos supieran que estaban totalmente cubiertos por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Cristo, para que pudieran llevar a cabo su misión. Como lo comenté al inicio, esto me trae a la mente muchas veces, hermanos, y créanme, no sé si les ha sucedido, los que han pasado alguna vez han compartido, que les da miedo. A mí me da mucho miedo. A veces me dan ganas hasta de llorar. ¿Por qué? No lo sé. Quisiera hablar y decirle a la hermana, hermana, ¿sabe qué? No puedo. No voy a compartir porque no puedo, no sé. El perro del vecino lo atropellaron, tengo que ir a verlo. Sí, hermanos, me da miedo, créanmelo. Pero es precisamente esa voz suave, pero a la vez con autoridad, que me dice, levántate, cumple con lo que Cristo quiere que hagas. Mi carne me llama, hermanos, pero el Espíritu me dice, no, ve y comparte. Yo tengo una pregunta para ustedes. Muchas veces me quiere desanimar el enemigo. ¿Quería decir algo, hermana? Perdón. Dígame. Ujú. Definitivo, definitivo. Yo la verdad, yo creo, no sé, no me ha podido mejorar a mí el Señor en una posición como la que estuvo Alex, ¿verdad? Y yo mejor le pido, pues no, si no puedo pasarlo, pues mejor no, ¿verdad? Pero si Él quiere, pues tengo que aceptarlo, hermanos. Es algo difícil, créanme. Yo creo que a muchos les ha pasado. A lo mejor no muchas veces ustedes, pero a lo mejor algún hijo que te digan se va a morir. ¿Y qué puedes hacer? Es donde tienes que agarrarte de la mano de Dios. Decir, Señor, perdóname. Porque yo no puedo en mi carne. Yo te quiero decir, no te lo lleves, pero tengo que aceptar la voluntad del Señor. Seguimos. Les tenía yo aquí una pregunta. El enemigo, ¿han sentido ustedes alguna vez, por decirlo de alguna manera, ganas? Que sabemos que es el espíritu, ¿verdad? Pero ¿han sentido ganas de compartir? Bendito el Señor. Exacto, allá iba, hermana. Muy bien. Esa era la pregunta, que si alguna vez los habían desanimado al no compartir. Porque va a haber oposición. El enemigo no quiere que compartamos. ¿Qué tenemos que hacer cuando eso nos sucede? No desanimarnos, pero para el no desanimarnos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos acceso a algo bien importante, bien fuerte, bien poderoso en nuestra vida. ¿Cómo? Exacto, la oración. Tenemos que ir a Dios en oración. No crean que la primera vez que a mí me dijeron ve y comparte lo hice, no. No, yo muchas veces, o sea, que muchas excusas, ¿no? No puedo, no sé, no esto, no, pues que no sé inglés, pues no es en inglés, es en español, la torre. Sí, o sea, muchas excusas, ¿no? Pero al final de cuentas, ¿qué pasó? Llegó un momento en que el Señor me confrontó directamente y me dijo, Edgar, tienes que compartir, porque para eso te saqué de tus pecados, para que me conocieras y compartieras lo que yo he hecho en tu vida. Porque Dios quiere que todos conozcamos de Él. ¿Y quién va a hacer esa obra de llevar la palabra? Nosotros, hermana.
Nosotros mismos, así es. Entonces, si el enemigo te está atacando y está poniendo obstáculos y tentaciones, hay que orar, hermano. Como dijo el pastor un día, ¿cómo le da gusto cuando alguien viene aquí y comparte? Nos va a dar mucho gusto que a lo mejor el día de mañana la hermana, el hermano Alex, no sé, todos los que están aquí. Créanme, aquí hay espacio. Pero no hay nada que una buena oración no pueda derribar, hermana. Los obstáculos van a estar. El enemigo se va a hacer presente. Muy débil. La carne es muy débil. Seguimos con el texto. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Lo primero que se me vino a la mente, digo, por lo que leí por ahí es, ¿por qué estaban preguntando los discípulos o los apóstoles si iba a restaurar el reino de Israel? ¿Qué estaban pensando ellos? ¿Dónde tenían puesta su mente, sus objetivos? En términos carnales, exacto. Ellos estaban buscando lo de esta tierra, ellos querían que Cristo viniera, pensaron, iba a venir, va a destruir a todos y nosotros vamos a ser reyes. Es lo que ellos estaban pensando. Pero ¿qué es lo que les dice Cristo? Porque Cristo les contesta. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué les está diciendo con esto? Que el enfoque que él tenía era político, era carnal, era terrenal. ¿Cómo era? Era un enfoque totalmente espiritual, ¿verdad? Entonces les dijo, hey, no se me pierdan, no se me vayan, regresen. Yo lo que quiero es restaurar el reino del Señor. No cosas terrenales, sino cosas espirituales. Después dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya sabemos que le está diciendo, hey, no se me pierdan, vuelvan. ¿Qué parte importante vemos en la frase que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos? ¿Qué poder iban a recibir? ¿Qué es el poder para qué? Para evangelizar, para compartir, ¿verdad? Ese poder que es transmitido a través del Espíritu del Señor. Como lo comenté, nos referimos a ese poder que nos confronta y nos dice, y lo digo por mí, Edgar, lee la Biblia. Edgar, ponte a orar. Edgar, ama a las personas. Busca el amor de Dios. A ese poder es el que nos estamos refiriendo. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder como consecuencia si nos llenamos de ese poder? De ese poder del Espíritu Santo que es para evangelizar. ¿Qué va a suceder? No vamos a tener miedo. Entonces, si tenemos el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a suceder? No vamos a tener miedo para evangelizar, ¿verdad? Entonces, si estamos teniendo miedo para evangelizar, para compartir la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Pedirle al Señor que nos llene de su Espíritu para poder ir a compartir.
¿Por medio de qué iban los apóstoles a poder hacer las mismas obras que hizo Cristo? ¿Por medio de qué o de quién? Del poder del Espíritu Santo. Entonces ya sabemos, ya lo comentó la hermana, ¿por medio de quién nosotros vamos a poder hacer las mismas obras? Por el poder del Espíritu Santo vamos a poder evangelizar, ¿verdad? ¿Nosotros podemos llegar a ser testigos de Cristo? ¿Podemos llegar a ser testigos de Cristo? No, ya lo somos. ¿No somos testigos de Cristo? ¿Sí o no? Ya somos testigos de Cristo, hermanos. Ya tenemos acceso a pedirle a nuestro Señor que nos fortalezca para poder evangelizar, para poder compartir. Sigue diciendo en los siguientes versículos: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. ¿Por qué se caerían los apóstoles viendo al cielo? Se había ido su líder, su maestro, probablemente que habían pensado. ¿A qué hora regresa? ¿Verdad? Así como que, wow, creo que mi esperanza se me va. O ya nos quedamos solos, ya se nos fue. ¿Mande? ¿Qué vamos a hacer? Todas esas dudas son muy válidas. Pero ¿cuál es la respuesta a todo eso? ¿Sí? Probablemente también pensaron eso. Pero ¿cuál era la respuesta a todas esas dudas? Ya la vimos la respuesta. Exacto, pero ¿qué? En fe, ¿verdad? ¿Qué tenían que hacer ellos? Seguir en fe. ¿Y continuar cómo? Orando. Aquí adelante lo dice. Tenían que seguir orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Dice, ok, quería tocar otro punto. Dice que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas y preguntaron: ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué buscaban estos varones? Aquí hay una duda y la verdad no la pude yo, la verdad, resolver, y yo creo que si alguien tiene aquí la respuesta, perfecto. Hay quien comenta que estos varones de vestiduras blancas eran dos ángeles, pero yo no he podido encontrar exactamente dónde me aclare esa parte, esa duda. Okay. Bueno, ok, bueno, entonces yo creo que la hermana ya nos... Digo, yo también creo, pero porque siempre me lo han dicho, pero la verdad tenía la duda, ¿no? Y como les digo, es válida, cuando tengamos una duda hay que sacarla. Es preferible preguntar y que nos la resuelvan, a lo mejor tengo otro concepto. Entonces digo, qué bueno que la hermana nos aclaró. Ahí el comentario como tal dice dos ángeles. Entonces, digo, entonces sí, bueno, entonces estaban los dos ángeles. También, sí. Aquí lo que yo quiero resaltar es lo siguiente, ya porque ya se nos acabó el tiempo. Los ángeles dicen: ¿qué están viendo arriba? ¿Por qué les están diciendo esto? También por referencia lo vamos a tomar esta parte. Para que no perdieran el enfoque, ¿verdad? O sea, como diciendo, ok, está bien, Cristo ya se fue, recuerden, porque aquí lo dice, ¿no? Recuerden que Él va a regresar. Pero mientras, ¿qué hay que hacer? En fe, en oración, trabajar para el Señor. ¿Sí?
sea, como diciendo, no se queden viendo, vamos a echarle ganas. Ya había dejado el mandato. Pues bueno, hermano, con esto terminamos porque creo que me comí el tiempo ahí, les robé 2, 3 minutos. Gracias y a ver si podemos seguir la siguiente semana con la lección. Le voy a pedir a… ¿se llama usted, hermano? Usted. ¿Sí? Que nos dirige en oración, nada más, para terminar la escuela dominical.